Bienvenida a Ecos del Jardín. Esta historia no habla de rupturas ruidosas, sino de silencios que hieren, y de la valentía de volver a uno mismo. A veces el amor no duele porque grita, duele porque te hace dudar de lo que sabes, de lo que sientes, de quién eres. Escucha con calma. Quizá aquí encuentres palabras que estabas necesitando. Acto 1. La mujer que no necesitaba ser salvada. Ella no era frágil. Eso era lo primero que cualquiera pensaría al conocerla. Y también lo primero que ella misma creía. Tenía una vida construida con paciencia, un trabajo que la desafiaba, una casa que había aprendido a llamar hogar, amistades que no necesitaban demostraciones constantes. Había aprendido a sostenerse sola, no por orgullo, por necesidad. Y en ese sostenerse, había encontrado una forma tranquila de fortaleza. No buscaba amor como quien busca refugio. Lo buscaba, si acaso, como quien comparte el camino. Por eso, cuando él apareció, no llegó como un salvador. Llegó como una posibilidad. Encantador sin esfuerzo, seguro de sí mismo, con una calma que parecía madurez. No levantaba la voz, no imponía presencia. Escuchaba, o eso parecía, y eso la desarmó. Al principio todo fue fácil. Conversaciones largas, risas medidas, una atención que no era invasiva, pero sí constante. Ella la miraba como si la entendiera, como si viera algo especial en ella. Y durante un tiempo, ella se permitió bajar la guardia. No porque la necesitara, sino porque quiso. Las primeras grietas no dolieron. Fueron tan pequeñas que se confundieron con malentendidos. Una conversación que terminaba en silencio. Una pregunta sin respuesta. Una incomodidad que él dejaba flotando hasta que ella se disculpaba, sin saber muy bien por qué. «No pasa nada», decía él, mirando al suelo. «Solo necesito pensar». Y ella aceptaba, porque había aprendido que respetar el espacio era una forma de amor. Pero el silencio empezó a repetirse. No como pausa, como castigo. Cuando ella señalaba algo que no le cuadraba, él se cerraba. No discutía, no explicaba, no aclaraba. Simplemente dejaba de estar. Y ese vacío era peor que cualquier reproche. Ella empezó a llenar los huecos, con palabras, con comprensión, con concesiones que no sabía que estaba haciendo. Quizá lo dije mal, quizá exageré, quizá él tiene razón. Pensamientos suaves, casi amables, que se repetían sin hacer ruido. Una tarde, ella recordó algo con claridad. Una promesa, una frase concreta, un acuerdo explícito. Cuando lo mencionó, él frunció el ceño. «Eso no pasó así», dijo. «Te estás confundiendo». Ella dudó, no porque no confiara en su memoria, sino porque confiaba en él. «Puede ser», respondió. «Quizá lo entendí mal». Él sonrió apenas, y algo en ella se movió. No era miedo, era desorientación, como si el suelo de repente no estuviera exactamente donde siempre había estado. Esa noche, sola en casa, ella repasó la conversación una y otra vez. Sabía lo que había oído, sabía lo que había sentido, pero también sabía que él parecía tan seguro, y por primera vez en mucho tiempo, no supo a quién creerle. No se dio cuenta entonces, pero algo había cambiado. No en la relación, en ella. Había empezado a explicarse, a justificarse, a dudar de su propia percepción. Y ese fue el primer triunfo de él. No porque fuera cruel, sino porque era sutil. Ella aún no lo sabía, pero estaba entrando en un territorio peligroso, el lugar donde una mujer fuerte empieza a olvidar que lo es. Al principio, ella pensó que el silencio era una forma de respeto. Él no gritaba, no discutía, no levantaba la voz. Simplemente desaparecía. Horas, a veces días. Y cuando volvía, lo hacía como si nada hubiera pasado. Con la misma calma, con la misma serenidad aparente.
No quería decir algo de lo que me arrepintiera, decía. Prefiero callar antes que herirte. Y esa frase, tan razonable, tan adulta, la desarmaba. Pero el silencio no era neutral. Tenía dirección. Siempre aparecía después de que ella pusiera un límite, después de que preguntara algo incómodo, después de que nombrara una emoción que a él no le convenía escuchar. El patrón tardó en mostrarse, y cuando lo hizo, ya había echado raíces. Ella empezó a anticiparse, a medir las palabras, a suavizar las frases, a tragarse preguntas para evitar el vacío que venía después. No quería conflictos, no quería perder la conexión. Así que aprendió a callar, antes de que él lo hiciera. Un día, ella se atrevió a decirlo en voz alta. «Cuando te quedas en silencio, me duele», dijo. «Siento que me castigas». Él la miró como si acabara de decir algo absurdo. «Eso es cosa tuya», respondió. «Yo no castigo a nadie. Eres tú la que interpreta así las cosas». Ella se quedó quieta. «No era mi intención hacerte sentir mal», añadió él. «Pero a veces eres demasiado intensa». Demasiado. Esa palabra se le quedó clavada. Desde entonces, cada emoción suya pasó por un filtro nuevo. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Por qué todo me afecta tanto? Él nunca decía que estuviera mal, solo insinuaba que ella era demasiado. Y eso es mucho más eficaz. Las conversaciones empezaron a reescribirse. Ella recordaba una discusión, él recordaba otra. Ella hablaba de hechos, él hablaba de sensaciones. No fue así, decía. Siempre distorsionas las cosas cuando estás alterada. Ella bajaba la voz. Dudaba. Revisaba su memoria como si fuera un archivo defectuoso. Un día, después de una discusión especialmente confusa, ella escribió lo ocurrido en una libreta, palabra por palabra, hora por hora. No para acusarlo, para entenderse. Cuando días después sacó el tema, y él volvió a negar lo evidente, ella abrió la libreta. «Aquí lo escribí justo después», dijo. «No creo haberlo inventado». Él suspiró, con paciencia. «Eso demuestra lo obsesiva que te pones», respondió. «Apuntar cosas así no es normal». La libreta se volvió una prueba contra ella. Esa noche, sola, ella se miró al espejo más tiempo de lo habitual. No se reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ya no confiaba del todo en lo que veía, en lo que pensaba, en lo que sentía. Empezó a disculparse por existir, por necesitar, por preguntar, por sentir. Y lo hacía con educación, con calma, con una sonrisa triste, porque aún creía que el amor consistía en entender al otro, aunque ese entendimiento le costara a ella misma. Él, mientras tanto, seguía intacto, seguro, impasible, siempre un paso por delante. No necesitaba gritar. Ya había conseguido algo mejor. Que ella dudara de sí misma. Ella ya no discutía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansada de no entender. Cada conversación terminaba igual, con ella agotada y él tranquilo. Demasiado tranquilo. Empezó a revisar sus palabras antes de decirlas, a ensayar frases en su cabeza, a suavizar emociones legítimas como si fueran explosivos. No quiero sonar intensa. No quiero crear un problema. No quiero que vuelva a desaparecer. Y sin darse cuenta, empezó a desaparecer ella. Su cuerpo fue el primero en notarlo. Insomnio, nudos en el estómago, una presión constante en el pecho que no sabía explicar. «Estoy bien», decía cuando alguien preguntaba. Y lo decía convencida, porque admitir lo contrario
habría significado aceptar que algo muy profundo no estaba funcionando. Un día, una amiga le dijo: «Te noto distinta». Ella sonrió. «Cosas mías». No tenía energía para explicar, ni para defender lo que ya no sabía defender. En las noches más silenciosas, ella repasaba escenas antiguas. No las malas, las primeras. Buscaba pruebas de que había sido real, de que no se lo había imaginado todo. Y aún así, la duda siempre ganaba. Si él está tan seguro, si habla con tanta calma, si nunca pierde el control, ¿y si el problema soy yo? Esa pregunta se volvió cotidiana. No dolía como un golpe, dolía como una gota constante. Ella, que siempre había confiado en su intuición, empezó a desconfiar de ella. Ella, que había puesto límites con firmeza, empezó a pedir permiso. Ella, que se sabía valiosa, empezó a preguntarse qué estaba haciendo mal. Una tarde, después de otra conversación que terminó en silencio, ella se sentó en el salón del suelo. No lloró. Simplemente se quedó ahí, con la sensación de estar rota, sin saber dónde. No entendía qué había pasado. No entendía cómo había llegado hasta allí. Solo sabía una cosa: ya no se sentía ella. Y fue entonces cuando apareció una idea peligrosa. No un pensamiento oscuro, no una decisión, una renuncia. Quizás amar es aguantar. Quizás esto es lo normal. Quizás pedir tanto es un error. Esa renuncia silenciosa era justo lo que él necesitaba. Pero algo dentro de ella todavía resistía. Muy débil, casi inaudible. Una voz antigua que no gritaba, pero tampoco se callaba del todo. No decía «vete», no decía «lucha». Decía algo mucho más simple. Esto no es amor. Ella no hizo nada con esa frase. Aún no. Pero la dejó ahí, como se deja una luz encendida en una habitación cerrada. Sin saberlo, esa pequeña claridad era el principio del fin. Acto 4. El despertar estoico. No hubo una escena dramática que lo cambiara todo. No hubo gritos. No hubo ruptura. No hubo un «basta» pronunciado en voz alta. Hubo cansancio. Un cansancio tan hondo que ya no tenía fuerza para justificarse. Una tarde, él volvió a guardar silencio. Habían hablado poco. Ella había dicho menos. Una frase simple. Un límite pequeño. Y como siempre, él respondió con ausencia. Horas sin mensajes. Un vacío calculado. Ella miró el móvil una vez, luego otra. Luego lo dejó boca abajo. Y por primera vez, no sintió pánico. Sintió algo nuevo. Distancia. No lo persiguió. No explicó. No pidió claridad. Se quedó quieta. No como castigo, como observación. Y en ese silencio compartido, algo se reveló con una nitidez brutal. Él necesitaba su reacción mucho más de lo que ella necesitaba su presencia. Ella empezó a mirar atrás con otros ojos. No para juzgar, para entender. Vio los patrones, las repeticiones, la calma estratégica. Vio que cada duda suya había sido sembrada, que cada disculpa había sido recogida y que su dolor nunca había sido un error de cálculo, había sido
el objetivo. No sintió rabia. Eso la sorprendió. Sintió claridad. Y la claridad, cuando llega, no grita, ordena. Empezó a retirarse de las conversaciones circulares, de las explicaciones interminables, de las defensas innecesarias. Cuando él decía, «Eso no pasó así», ella pensaba, «Yo sé lo que viví», y no respondía. Cuando él decía, «Siempre exageras», ella pensaba, «Mi emoción no necesita tu aprobación», y cambiaba de tema. Cuando él callaba, ella ya no rellenaba el vacío, lo dejaba estar. Y ese vacío, por primera vez, empezó a incomodarlo a él. El estoicismo no llegó como una teoría, llegó como una práctica íntima. Ella entendió algo esencial. No todo merece respuesta. No todo merece energía. No todo merece presencia. Y que retirarse no es huir, cuando quedarte te borra. Él empezó a mostrarse inquieto. Preguntas nuevas. Mensajes ambiguos. Un interés repentino por hablar. Ella lo observó como quien ve una escena repetida desde fuera. Sin odio. Sin necesidad. Una noche, sentada sola, ella escribió una frase en una hoja. No necesito que me entiendas para saber quién soy. La leyó varias veces, no como afirmación, como ancla. Ya no buscaba tener razón, buscaba estar en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, esa paz parecía posible. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella había dejado de entregarse a una guerra que nunca fue justa. Acto 5. Volver a sí misma. Ella no se fue de un día para otro. Se fue por dentro primero. Dejó de esperar mensajes, dejó de anticipar estados de ánimo, dejó de medir su valor en función de la calma ajena, y cuando el vínculo ya no tenía de dónde alimentarse, simplemente se apagó. La conversación final no fue épica, no hubo reproches acumulados, no hubo lista de agravios, no hubo lágrimas. Él habló, intentó explicar, reescribió la historia una última vez. Ella escuchó, y cuando terminó, dijo solo una cosa: «No voy a seguir dudando de mí para sostener esto». No fue un ataque, fue una constatación. Él la miró sorprendido, no por la decisión, por la serenidad, porque el poder que él había tenido nacía de su reacción, y ella ya no reaccionaba. Se marchó sin portazos, sin discursos, sin necesidad de convencer a nadie. Se llevó consigo algo que había estado en pausa, su centro. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo tristeza, hubo duelo, hubo momentos en los que el hábito quiso confundirse con amor, pero ya no había duda, y eso lo cambiaba todo. Ella volvió a hacer cosas pequeñas, dormir sin sobresaltos, pensar sin miedo a equivocarse, reír sin pedir permiso. Volvió a escucharse y descubrió algo hermoso. Su intuición nunca la había traicionado, solo había sido silenciada. Un día, caminando sola, pensó en todo lo que había aguantado creyendo que era amor, y no sintió rabia, sintió compasión por la mujer que fue, porque ahora sabía algo esencial. Amar no es explicarse constantemente. Amar no es dudar de tu propia realidad. Amar no es desaparecer para que otro se quede. Elegirte no es egoísmo, es dignidad. El estoicismo que había aprendido no era frialdad, era respeto. Respeto por sus límites, por su percepción, por su dignidad.
Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, escucha esa incomodidad. No te está atacando, te está despertando. El amor propio no llega gritando, llega cuando decides que no tienes que perderte para que alguien se quede. Ella no volvió a ser la misma, fue algo mejor. Fue ella. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te resultó familiar, no es debilidad, es conciencia despertando. Amar no es explicarte constantemente, no es dudar de tu propia realidad, no es desaparecer para que otro se quede. Elegirte no es egoísmo, es dignidad. Dale a like y suscríbete si crees que nadie debería sufrir esta situación. Deja tu comentario sobre cómo lo superaste. Puede que ayudes a otras personas que aún se encuentran estancadas. Aquí seguimos contando historias que devuelven la voz y recuerdan que siempre es posible volver a casa, a uno mismo.